Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por seguir con nosotros. Gracias a todos los que siguen nutriendo este canal en YouTube. Daniel Lara Farías presenta, creciendo, más de 120,000 suscriptores. Gracias por activar las notificaciones para estar pendiente de todo lo que estamos haciendo acá cada día, tratando de mejorar y hacer cada vez más. Gracias a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Este programa y todos nuestros contenidos siguen siendo posibles. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir trabajando de la mano de la gente de Traum Fabric Contenidos, nuestro productor, el Bati Batista, y nuestro asistente de producción, el mejor de los canales en YouTube de habla hispana, el Moreno Cabeza. Mejor no hay. Y nosotros, por supuesto, tenemos en mente muchísimas cosas y como todas las semanas está con nosotros el Gocho del WhatsApp. Señor Gocho del WhatsApp, bienvenido. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está, don Daniel? ¿Cómo me le ha ido? Uy, usted tiene más anunciantes que Manolo Dávila en la 103. Felicitaciones. Bueno, o sea, algo se intenta. No tengo todavía a la esquina del amor silla, pero bueno, pero algo tenemos ahí. Mire, yo le quiero preguntar, quiero ir conciso y al grano. ¿Usted cree que siente usted de los resultados en Colombia? ¿Usted cree en esos números? Mira, cuando está involucrado la gente de Zapatero, usted tiene que pensar mal. Pero más allá de eso, si usted hace el análisis sobre esos números que pudiesen ser una farsa en un 30%, hay varias cosas que ver. Yo lo único que sí estoy claro es que los márgenes del señor, el guerrillero que ganó, en la zona que maneja la guerrilla y los narcos fueron brutales. Y esas cifras, más el 1,000,000 de votos de Bogotá, es lo que permite que el tipo se cuele con 700,000 votos de ventaja. Esa es mi apreciación. O sea, que a mí me llaman la atención algunas cosas de los números, porque el crecimiento de votos de Rodolfo Hernández en Bogotá casi que es aritméticamente el resultado de la suma de los votos que él traía más los votos que traían los otros candidatos anti-Petro. Sin embargo, los votos de Petro en Bogotá son una cosa que superan en 2 millones, una cosa así, los votos que él había obtenido. O algo, no recuerdo si eran 2 millones, pero sí recuerdo que el señor traspasó la barrera de los votos que él ya había recibido en Bogotá. Es decir, que gente que no había ido a votar en la primera vuelta decidió salir a votar en la segunda vuelta por Petro, según esos resultados. A mí eso o sea, ¿no te parece un comportamiento electoral extraño? Bueno, mira, ahí hay varias cosas. Primero, que la registraduría colombiana, ellos o por lo menos estas últimas autoridades,
se han caracterizado por tratar de entregar un resultado muy rápido para que la gente diga, bueno, eso con la huella de los carros no se dan cuenta. Pero el problema es que el señor Rodolfo, al no tener partido y no tener maquinaria, él tenía que agarrarse de un clavo caliente y lo que dijera la registraduría, eso es. Porque no tiene partido, no tiene quien le cuide votos, no tiene quien llore por él. La autoridad es justa, pues el tipo saca su resultado, pero si la autoridad se lo guisa, tampoco puede hacer nada. Y ahí tú lo ves hay que sentarse a hacer un análisis más, creo yo, más profundo de la participación, insisto, en las zonas coqueras. Porque no es solo la ventaja 70-30 o 80-20, sino que hay que ver en comparación a la abstención de Colombia, cómo se comportó el voto en las zonas de la droga. Porque esos números no los he podido ver en frío para poder emitir una opinión. Porque yo creo que ahí es donde está el guiso de los 700,000 votos. No, la FARC la controlando las hojas, la fila de votación y revisando el trencito a los chavistas por quién votaba la gente, bien sea para darle bala o para darle plata o para no joderlo. Y eso es muy arrecho votar así, ¿entiendes? Entiendo que en la zona... esa diferencia del Caribe, de la parte arriba de la costa, ¿verdad? Que es donde están, por cierto, los pajaritos de Hezbollah con estos pájaros allá en el norte. Después está la zona del Pacífico, que es donde salen los famosos submarinos colombianos con droga. Y abajo la zona de Amazonia, casualmente esos fueron los votos que barrió este cerdo y los votos de la capital, que es una obscenidad ver a la capital cómo se suicida. O sea, se pasaron 60 años de guerra por el orto estos tipos. Eso es imperdonable lo que han hecho los bogotanos. Pero un momento, ponte a analizar este punto. ¿La guerra de guerrillas se vivió en Bogotá o se vivió en el interior del país? Ya va, repíteme eso que no. La guerra de guerrillas, estos 65, 70 años de violencia, toda esa guerra contra el Estado colombiano, ¿se vivió intensamente en Bogotá o se vivió fue en otras partes del país? Bueno, eso es lo que pasa, que Bogotá lo mantuvieron como una isla, como está Caracas hoy en día, ¿ok? Pasaba lo que fuera, bueno, a excepción de la voladura del Club del Nogal, Bogotá no sufrió la cruenta guerra. Y esa es una de las razones por las cuales los bogotanos no se enteraron qué pasó en Colombia. ¿Entiendes? Y el otro tema es que el grueso de la gente, o sea, todos los retenes que puso la guerrilla para poderse desplazar en ese país, tú, por ejemplo, yo me acuerdo haber preguntado cómo hacían para exportar café los colombianos, ¿ok? En el momento en que Colombia estaba perdida. Y entonces ahí me cuentan que el eje cafetero, las asociaciones de cultivadores sacaban un tren de gandolas y le metían 2 helicópteros con personas armadas. Entonces, claro, la guerrilla no se metía con los cafeteros, pero porque estos estaban armados hasta los dientes, porque no era seguridad del ejército, sino que eran ellos mismos cuidando su producto. Pero a excepción del poder que significaba el eje cafetero, el resto del país era más o menos sálvese quien pueda, y ve a ver qué pueden hacer. Hasta que llegan Pastrana y Uribe con el Plan Colombia y logran darle chicharrón a todo ese poco de ratas. Pero en medio de todo eso ocurre otra situación, ¿no? Que no se puede dejar de lado. El tema de cómo las universidades iberoamericanas están cooptadas por la izquierda y por estos grupos comunistoides que, influidos a su vez por los pensamientos de las universidades europeas, también cooptadas por la izquierda, sobre todo las universidades francesas, las universidades españolas y las propias universidades británicas, bueno, y las propias universidades gringas también, donde prácticamente el pensamiento de izquierda es el que priva en las academias, terminan entonces convirtiéndose en una fábrica
en una fábrica de intelectuales de izquierda o de intelectuales de izquierda o de personajes que se integran a la política o al liderazgo social simple y llanamente para promover toda esa agenda de las izquierdas. Y en las grandes, en ciudades como Bogotá no se puede excluir de todo esto. Pareciera que, o sea, si nos ponemos a analizar todo lo que tuvo que ocurrir, todo lo que tuvo que pasar durante toda la cantidad de este tiempo para que Petro lograra ganar unas elecciones y se olvidaran todos los pecados de esos grupos políticos, aquí estamos hablando no solamente de un tema electoral, estamos hablando de un tema de trabajo sostenido durante años. Bueno, pero lo que pasa es que hay cosas que no son políticamente correctas, pero, pero que son tristes. Por ejemplo, ese cuento de la autonomía universitaria, eso ha sido infame, porque autonomía universitaria cuando son los impuestos de los ciudadanos los que pagan eso, entonces tiene 50 carreras, el grueso de las carreras son puras artes y liberales, o sea, puros empleados, periodistas, filósofos, pero esa vaina no genera empleo, hermano. Entonces no es posible que las universidades estén gastando una plata solamente para producir, no sé, actores sociales cuando, cuando tú lo que necesitas son ingenieros, tú necesitas programadores, tú necesitas calculistas, tú necesitas matemáticos puros. Y entonces en las universidades no se le da demasiado espacio a todas esas facultades de FAES y de vaina social, y ahí está el resultado, ¿entiendes? Y además, el cuento ese de la libertad de cátedra también ha sido muy infame, porque tú puedes tener libertad de cátedra, pero cuando tú no le haces la revisión a cada profesor, o el 80% de los profesores que tú contratas son comunistas, coño, libertad de cátedra al comunismo, ¿entiendes? O sea, no seamos hipócritas, vamos a decir las vainas como son, ¿entiendes? Libertad de cátedra a los comunistas, pero, y tú lo ves por los economistas venezolanos, son una gran piratería, ¿entiendes? Solamente saben sacar cuentas en manejos de presupuesto y pajas de cordiplan. Pero tú no ves economistas venezolanos que puedan hablar del mercado abierto, de las bolsas de valores. Mira, yo me cansé de hablar con amigos economistas y les preguntaba del mercado y los carajos me quedaban viendo, ¿y dónde salió este huevón? ¿Qué marciano es este? O sea, de esa verga nos enseñan en la escuela de economía de nosotros. ¿Y de dónde tienen que estar los economistas aprendiendo que, no sé, cómo son, por ejemplo, los fondos de apalancamiento y todas esas estructuras financieras? Unas serán buenas, otras perversas, pero eso es lo que tienen que saber los economistas. No, los economistas solamente saben invocar a Hayek, a no sé qué cabecehuevo, el Che Guevara, que fue presidente del Banco Central cubano. Eso es que se especializan esos huevones. Pero fíjate tú una cosa bien interesante que acaba de tocar y que a mí para hacer las comparaciones en los planteamientos. ¿Qué ha producido desde el punto de vista científico de innovación Venezuela en estos 22 años? ¿Qué está ahorita que hablan de que bueno, de que Venezuela está arreglando, de que no sé qué, de que hay un nuevo capitalismo, una nueva cosa, todo aquello? ¿Qué empresa ha surgido en Venezuela durante estos 22 años que sea un ejemplo en el mundo de gestión, de innovación o de iniciativa? Ninguna. No ha producido un toche. Los únicos dos inventos que tú puedes hablar de Venezuela son dos. Uno de Luis Caballero Mejía, que es la fórmula para la harina pan. Y el segundo, la vaina de echarle agua al petróleo pesado para hacer la orimulsión. Fuera de eso, nosotros no hemos inventado un toche. Ahí no hay ni la fórmula para curarse la caspa. Nada. Y esa vaina es responsabilidad de las universidades. ¿Dónde están? No han inventado un toche. Y eso es triste. No, bueno, las universidades venezolanas inventaron el chavismo, inventaron la guerra de guerrillas, inventaron tomar el cielo por asalto, inventaron las instituciones culturales cooptadas por personajitos que venían recién bajados de las montañas de matar gente.
La Bueno, casa que vence las sombras. la casa que vence las sombras, que en realidad es mi universidad, es mi alma mater, pero viendo las cosas hacia atrás, imagínate, de la Universidad Central de Venezuela corrieron a patadas a Carlos Rangel cuando iba a presentar su libro del buen saber a buen revolucionario, pero la misma universidad le abrió las puertas a Fidel Castro en 3 ocasiones. Entonces, esas cosas que parece que son incómodas decirlas, pero como yo no tengo, como yo no vivo del like, como yo no vivo de los views, como yo no vivo de los aplausos, sino que yo vivo tranquilo con mi conciencia y puedo decirlo, la Universidad Central de Venezuela es una de las instituciones con mayor responsabilidad en la construcción del chavismo, porque en sus aulas se construyó la desgracia de Venezuela, y de sus aulas y de sus cátedras salieron los principales destructores del país. De ahí salió Giordani. Por Dios, de ahí salió Trino Alcides Claro. Díaz, de ahí salió Nelson Merente, de ahí salió Juan Barreto, de ahí salieron todas esas lacras. Entonces, no puede pasarse la Universidad Central de Venezuela hablando de las glorias pasadas, pero obviando todo lo que ha sido su participación en esta desgracia. Bueno, pero esa es parte, pero ahí hay una responsabilidad clara de la democracia, de los 40 años de democracia. Porque en vez de buscar un modelo donde le diera mayor participación a las empresas privadas para cazar talentos y reinsertar esos talentos para que fueran profesores, no, solamente se preocupaban por darle contenido a unos profesores que eran comunistas, y si no, revisa el plan de becas de Gran Mariscal de Ayacucho, cuántos de los egresados regresaron a Venezuela a enseñar, porque uno de los grandes daños que hizo Pérez, porque lo que pasa es que nosotros vemos, o sea, en comparación al chavismo, Pérez es casi Jesucristo, pero cuando tú te pones a ver en justa medida las cosas que hizo Pérez, por ejemplo, Gran Mariscal de Ayacucho tenía que haber mandado solo a formar profesores para que regresaran a las universidades. Entonces resulta que le diste los reales de tener unas universidades, no joda, potentes en Venezuela para pagárselos en becas en Cambridge, en la London School of Business, en Harvard, en MIT, pero resulta que esos carajos que fueron allá no regresaron a enseñar. Eso se graduaron y se fueron a hacer plata. Entonces a los profesores no los formaste. Es la diferencia de lo que se hizo Gómez, o de lo que se hizo Pérez Jiménez, o de lo que hizo Guzmán Blanco, que fue formar talento para que vinieran a formar talentos en Venezuela. Y de allí viene la excelencia de la medicina venezolana, porque se encargaron de formar a los que serían los profesores después. Pero después con el cuento, porque hay un gran negocio donde está, por supuesto, este pájaro que es diputado del PP europeo, que fue el fundador de Mariscal de Ayacucho. ¿Cuál era el negocio? Dele beca a cualquiera, para cualquier parte, sin preguntar un coño, porque el negocio es la póliza de seguro. Porque yo me acuerdo, porque mis padres fueron becarios de Ayacucho, no, hermano, mire, el seguro que yo tenía, usted llegaba y lo atendían como un príncipe. Ay, ¿usted cree que de los retazos no le quedan al sastre? Entonces, cuando tú ves la perversión de los planes, hoy tú puedes hablar de lo bueno de Gran Mariscal de Ayacucho y vaina porque el chavismo no ha hecho una mierda. Pero cuando tú te pones a ver que no se aprovechó para el país, que ese talento viniera a formar, y además en vez de gastarse toda esa bola de billete en esa beca, tenía que haber gastado en laboratorios en Venezuela, o haber contratado profesores arrechísimos de esas universidades para que vinieran con un endowment a dar clase en Venezuela. No, formamos la gente afuera, y bueno, los que regresaron de ping y los que no, chao. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que no las hemos desnudado como es. Y por no decirnos verdades, entonces llegan estos fanfarrones a terminarnos de volver mierda a la vida, y no terminamos de entender de dónde viene nuestra tragedia. Y por Eso, supuesto, tampoco vemos por dónde va la solución. sí. Y una última cosa que te voy a A decir. ver, En estos días le leí un tweet en inglés a un tipo que decía un carajo, o sea, el carajo era como demócrata, y decía, es que tenemos que potenciar la democracia en Estados Unidos. Y le respondió un carajo, Estados Unidos no es una democracia, Estados Unidos es una república. Chispas.
Entonces, para nosotros, el problema es que nosotros seguimos perdiendo tiempo con la paja democrática y no terminamos de entender que tenemos que tener nuestra república, tener nuestra nación, tener nuestra patria y después vemos cómo nos arreglamos. Porque por el cuento de la democracia tenemos como 50 elecciones con estos malditos chavistas y nos volvimos unos menesterosos, destruimos el patrimonio nacional, el patrimonio cultural, educativo, la finanza, el poder adquisitivo del ciudadano, la moneda, todo se volvió mierda con el cuento de la democracia. Y resulta que nosotros primero tenemos que tener es la república. Lo que se funda en 1811, y la Constitución lo dice, es Constitución de la República de los Estados de Venezuela. Primero una república. Y ahí es donde tenemos que hacer llevar el discurso o la narrativa para que los venezolanos entendamos que la vaina no está bien y que seguir repitiendo el cuento de la paja democrática tampoco está bien. Es mi parecer. Y estoy de acuerdo contigo. Creo que fuimos hoy al meollo del asunto, que es hablar del origen de estos movimientos de izquierda, de los cuales las universidades iberoamericanas no se pueden zafar. Ocho, muchas gracias por esta conversación. Bueno, don Daniel, nos estamos hablando. Cuídese mucho. Muchísimas gracias a el Gocho del WhatsApp, que siempre está dispuesto a conversar con nosotros. Por supuesto, tengo que darle las gracias a todos ustedes por habernos permitido el día de hoy compartir aquí en su canal Daniel Lara Farías Presenta en YouTube. Gracias por sus suscripciones y por activar las notificaciones. Tengo que agradecerle en especial a todos aquellos que se siguen sumando a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es la vía de apoyo a nuestra actividad. Y por supuesto, todo el que se suscribe obtiene recompensas a cambio. Para revisar cuáles son esas recompensas, fíjense, entren a patreon.com/delaraf y se dará cuenta que vale la pena el apoyo. Nosotros les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y les decimos que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en un nuevo estreno de Fuera de Orden, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre aquí en el canal YouTube y siempre en Hora Venezuela. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia.